Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando lo necesites. Hola, buenas tardes. Estamos aquí Berenice de Leica y yo, Dani Espinosa, para nuestro segundo episodio de Sentencias sin Confianza, en el que vamos a ver el amparo en revisión, la sentencia emitida en el amparo en revisión 695 del 2023. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que este episodio les sea muy útil. Yo creo que sí. Recuerden seguirnos en las páginas de las redes sociales del instituto para que ahí nos puedan escuchar todos los miércoles de cada 15 días a partir del 8 de mayo pasado. Y pues nada, vamos a empezar con esta sentencia que trae un tema pues relevante por nuevo, pero no tan nuevo cuando escarbamos un poquito la historia, Dania, de cómo se configuraban las familias en el pasado. Eran clanes y había gente viviendo, 30 personas a lo mejor en un mismo... Muchísimas familias juntas. Muchísimas familias juntas, pero también desde dónde entendemos el concepto de familia, ¿no? O sea, no es como que siempre haya sido... No sé si siquiera podríamos decir un concepto de familias juntas, porque eran clanes en realidad, no había una distinción. En el momento en que las personas empiezan a generar afecciones así como hacia otros núcleos, es que se empiezan a formar núcleos, ¿no? Más nuclear, pues las familias como las entendemos ahora, ¿no? Entonces de eso va esta sentencia, es la famosa sentencia del poliamor, como le han dicho, que no está así reconocido como concepto en la legislación, pero bueno, sí por esta sentencia, ¿no, Daniel? Exacto, y que realmente pues, el tema inicia con una persona X que presenta un amparo ante el juez de distrito respecto a unos artículos del Código Civil del Estado de Puebla, ¿no? Señalando básicamente pues, que estos artículos son inconstitucionales, digamos, es decir, pues, que van en contra de la Constitución, en contra de ciertos derechos, no bien que se reconocen en la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esta persona básicamente dice que pues él, digamos, crea esta práctica, por llamarlo así, de poliamor, ¿no? Es decir, tiene relación con varias personas. Entonces, interpone este amparo diciendo, ¿y sabes qué? Pues es que estos artículos van en contra de mi libre desarrollo de la personalidad, no discriminación, igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como el caso principal, lo que sucede ante el juez de distrito, en Puebla y todos los derechos que señala que le son vulnerados, ¿no? Y pues evidentemente después trasciende a este amparo en revisión que es interpuesto por el gobernador de Puebla. Sí, y es que lo que sucede, hay que llamar la atención en algo, ¿no? Que creo que es importante, porque además es un juez de distrito de Puebla, que es una de las entidades más, que tienen una sociedad más conservadora en México. Digo, es uno de los estados con más iglesias que puedas imaginarte. Y eso es importante porque el concepto de familia que tenemos, pues recordemos que se configuró a partir de lo que la religión o lo que la Iglesia Católica ha establecido que es una familia en un sentido, digamos, correcto. Y es lo que retoma la Constitución. Y bueno, pues las leyes de reforma se encargaron de decir, a ver, esto no es de la Iglesia, esto es una cuestión que debe regular la legislación civil, y entonces yo lo retomo, ¿no? Y por eso el Código Civil, los códigos civiles desde entonces definen al matrimonio inclusive como un contrato. Es por eso, para meterlo a la legislación civil, ¿no? Entonces, como vamos, digamos, avanzando poco a poco, ya después con el concubinato, ¿no? Y reconociendo estas, digamos, figuras. Claro, sí, y así se fueron reconociendo. Entonces, ¿por qué no nos platicas, Dania, un poquito, o sea, como lo que hemos visto que es poliamor, así como porque tenemos que empezar por un contexto, porque no todos tenemos, porque nos dicen poliamor y a lo mejor todos decimos, es que, ¿qué es eso? Y es que a lo mejor se me suena como de muchos y no sé, pero ¿qué es exactamente poliamor? ¿A qué se refiere? Pues básicamente la palabra lo dice, ¿no? Cuando, como dices, o sea, cuando escuchas poliamor, dices muchos, amor, como tal a qué refiere, ¿no? Pues básicamente es el punto en el que hay dos o más parejas en una relación, o muchas personas en una relación, ¿no? Aquí el tema y lo que hay que ir diferenciando es, vaya, que la diferencia de otras relaciones no monógamas, ¿no? En la que simplemente pues, hay dos personas, independientemente del sexo, como ya se ha estado reconociendo, ¿no? El tema del poliamor es que entre esas personas, independientemente del número que sea, y también puede ser de cualquier pues, género,
existe igualdad entre ellas, o sea, igualdad, digamos, emocionalmente, sexualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está bien. Pero lo curioso en todo esto, o importante, digamos, y para definir en sí el poliamor, es que debe haber un consentimiento y conocimiento de esas personas que están incluidas en la relación. O sea, que a lo mejor tú dirías, bueno, eso es una relación abierta, ¿no? Pues no, como tal no es una relación abierta, porque entendemos, digamos, o por lo menos el contexto que tenemos de una relación abierta, es el hecho de que, pues como tal, no hay una igualdad emocional o afectiva en sí, pero va más por el lado sexual, ¿no? Entonces, y muchas veces, pues ni siquiera se supone que al ser una relación abierta, la persona de la pareja principal que no está en esa relación debe tener conocimiento, ¿no? De que, bueno, sabes que mi pareja pues tiene pues relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Pero hasta ahí. O sea, se supone que ya queda la base de esa pareja como pues tú y yo tenemos, digamos, a lo mejor planes de tener hijos, de casarnos, de etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues te abres un poco al hecho de que con otras personas, exacto, puedes tener eso. Ya bajo qué acuerdo, pues eso ya lo sabrán las personas, ¿no? Pero en poliamor no, en poliamor pues tienes pleno conocimiento, pero como inicia, pues con una pareja principal, ¿no? O sea, digamos, hombre-mujer, por poner ejemplo, y a lo mejor, digamos que el hombre pues va conociendo a otras personas, etcétera, y es cuando se le hace conocimiento a la pareja principal, pero pues esto tiene que estar, pues vaya con conocimiento de que va a haber otras personas y con derechos pues tanto emocionales, etcétera, etcétera, así como hay. Con ella también puedo ir al cine, con ella también puedo hacer mil cosas, ¿no? Es un ejemplo como tal. Entonces, el tema del poliamor es que sí ha tenido como todas estas interrogantes, digamos, de qué derechos jurídicos tienes con la otra persona, o bueno, más bien todas las personas que van aquí incluidas, ¿no? Y es justo como sea este caso, ¿no? Porque esta persona dice, bueno, oye, pero, pues, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Derecho a que todas mis parejas puedan ir o puedan tener seguridad social, ¿no? Entonces es cuando inicia pues toda esta controversia y es lo que él argumenta en este amparo como tal. Y es que, bueno, y es que empieza así, ¿no? Como bien dice Dania, él, una persona que no sabemos siquiera si es hombre o mujer, evidentemente, porque es con independencia Claro. del sexo, del género, el tema del poliamor, ¿no? Va al juzgado de distrito y dice, no, pues es que estos artículos son inconstitucionales. ¿Qué artículos? Los del Código Civil que establecen qué es el matrimonio, qué es el concubinato, porque estos artículos del Código Civil del Estado de Puebla, pues establecen que es entre dos personas, ¿no? No hay cabida para más personas. Entonces él dice, pues es que yo tengo más, yo quiero más y necesito meter a más. Exacto. Y entonces, como no puedo... Suena demasiado eso, pero ok. Sí, o sea, es muy ambicioso, ¿no? Este muchacha, no sé qué sea, Bien. pero él dice, él llega con ese planteamiento y y vaya, lo que se encuentra es que no puede acceder a un matrimonio, o a que se configure una institución como el concubinato, porque pues es entre dos personas. Exacto. Entonces, ¿qué hace el juez de Puebla? El juez de Puebla le dice, primero, tienes razón, ¿no? Él le dice, tienes razón, estos artículos al decir que solo es entre dos, sí te ponen en un contexto discriminatorio. Exacto. Que afecta tu libre desarrollo de personalidad, no nada más tuya, sino de las personas que también se quieren involucrar en este tipo de relaciones. Entonces, tienes razón y declara la inconstitucionalidad para efectos de él, de estos dos artículos. Sí, entonces, justo viendo todo este tema del poliamor y de lo que hace este señor o señora, perdón, no sé por qué lo estoy señalando como señora, a lo mejor ya mi mente no sé. Pero justo ahorita que decimos esto de que mi instinto lo asocia con un hombre, de hecho está como en los países en donde se da esta práctica del poliamor, está como un poco señalado y que de hecho las mujeres son las que más promueven esta práctica. Esto se supone que con el dicho o bajo los argumentos, digamos, de que una mujer puede acceder más fácilmente a hombres que un hombre a mujeres. Entonces, en estos países sí se ha dado como mucho este tema o esta controversia de, por ejemplo, los hombres, ¿no? Porque, oye, al final de cuentas, pues
no deja de existir por más que avancemos y evolucionemos, etcétera, pues el machismo, ¿no? Y el punto es que sí, curiosamente, aun cuando asociamos a esto, un hombre es el que pueda tener una relación con varias mujeres, pues ya se ha estudiado y señalado que son las mujeres las que tienen más acceso a estas prácticas de poliamor. Pero bueno, justo es lo que pues, hace esta persona, llamémosle quien sea, y como dices, es cuando llega con el juez de distrito y pues, le dice, tienes toda la razón, o sea, estos artículos pues, van en contra de tus derechos fundamentales de no discriminación, de igualdad, de libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cuando el caso pues, ya llega a la Suprema Corte. Sí, no, y llega porque el gobierno del Estado de Puebla, en ejercicio también de un derecho, dijo, no, pues es que esto no puede ser. Imagínate que se hace un caos No, aquí, llevó a una revisión y ya es cuando entra la Corte en juego y se produce la emisión de esta sentencia en donde revocan la decisión del juzgado de distrito y pues allá es a lo mejor es donde puede levantar cierta ámpula, porque ahí podemos decir, es que a lo mejor cómo la Corte está rechazando que haya este tipo de relaciones, de poliamor, etcétera, etcétera. Pero cuando uno analiza la sentencia y ve las que es muy buena, razones la que verdad. hay, pues es que entiende uno por qué determinó la Corte que debía resolverse de esta manera y no es que se niegue el derecho, porque en realidad la misma sentencia dice, yo no niego Exacto. que puedan existir este tipo de relaciones. O sea, el Porque dice, poliamor está abierto, ¿no? porque, y lo que sucede es que a mí me gusta mucho cómo lo empieza a desarrollar, porque yo platicando contigo, con nuestra productora acerca de inicio de mayo, les decía, es que es una sentencia que es muy de conceptos, porque era necesario definir a partir de dónde, cuál es el concepto de la familia, cómo está protegido constitucionalmente, que ahorita les explicamos un poquito el tema, cómo está protegido constitucionalmente y a partir de ahí decir que como la familia es un concepto dinámico y además no hay que perder de vista también que es un concepto sociológico, porque Claro. es una situación de hecho, ¿no? Que la gente se une, o sea, también están las uniones libres, están los concubinatos, están cualquier situación en la que tú decidas, lo que protege en realidad la Constitución es ese núcleo familiar que una persona por decisión Independientemente de la manera en la que le hagas, y justo es lo que le hace ver un poquito. Entonces dice, pues yo reconozco, dice la Corte, yo reconozco que puede haber unas relaciones donde haya más personas involucradas, no nada más un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, ¿no? Pero, sin embargo, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, es por ahí por donde se va la Corte. Sí, porque justo lo que él, digamos, argumenta es el hecho de bueno, los artículos que regulan el matrimonio y el concubinato son los que van en contra de mis derechos. Y es cuando la Corte dice esto, no, 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 porque aparte también mete libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y dice, claro que no, porque en ningún momento estamos diciendo que no puedas tener esta pues, práctica, ¿no? Sí, o sea, tener las parejas que quieras de la forma que quieras. Exacto, cuando Dania dice libre desarrollo de la personalidad es eso, o sea, no la capacidad que yo tengo como ser humano de elegir, de desarrollarme a través de un libre albedrío, de tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que él dice que se le vulneró, que no podía. Pero metiendo el matrimonio y el concubinato o queriéndolo igualar más bien como diciendo, también yo que puedo, ¿no? Exacto. Cuando en realidad, y la Corte lo que dice es, no, sí, pero por toda esta situación. Entonces, y justo lo que dices, o sea, lo va haciendo y es esta parte, como estructura la sentencia, lo va haciendo a partir de conceptos y al final, o sea, a lo mejor al inicio dices, ¿cómo? O sea, ¿para qué quiero yo el concepto de diversidad sexual, de orientación sexual, familia, matrimonio, etcétera? Pero ya cuando estudia el fondo, pues, todo toma como toda, o sea, toda la forma, ¿no? Y toda, exactamente, y uno aterriza las razones, ¿no? Y unos conceptos muy importantes a los que alude, y esos son los que nos tienen que quedar, son el de orientación y preferencia sexual. ¿Te acuerdas que nos dijo de orientación sexual, Dania, y que de preferencia sexual? Sí, porque básicamente, o sea, es diferente. Exacto. Comienza la Corte señalando oye, no hay que confundirlos, porque digamos que se confunden en el día a día si tú buscas un concepto, si lees cosas al respecto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice, a ver, no, la preferencia sexual tú la eliges. Tú puedes elegir básicamente pues con quién, cuántas personas, hombre, mujer, etcétera, etcétera, si le ¿no? La orientación no, o sea, no es algo que elijas como tal, es digamos el gusto, por decirlo así, que tienes hacia cierta
o la tendencia que tienes hacia cierto género o hacia decir, ¿sabes qué? Yo soy monógamo con hombres, con mujeres, etcétera, ¿no? Sí, no, la orientación sexual no es mutable, es lo que dice la Exacto. Corte. Esa no se escoge, ¿no? La preferencia sexual sí, porque es una actividad, ¿no? Hasta las peores que se puedan imaginar Sí, claro. son actividades. Entonces, ahí está el tema de la preferencia sexual. Y es a donde lo quiere llevar el señor o señora que hizo, que promovió este amparo. Él dice, él como que coloca la discriminación desde el punto de vista de la preferencia, es decir, desde la actividad, y la Corte dice, no, es que esa no, o sea, porque no es una orientación. no es una orientación y por eso no hay un tema de discriminación. O sea, Sí, no está es algo. permitido el matrimonio, está permitido el concubinato para alguien, para una persona, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, porque eso ya está permitido y no te están discriminando por esa razón. Exacto. Lo que no es posible o lo que no va a ser es que haya matrimonio o concubinato como lo tenemos ahora regulado entre dos o más personas, o sea, hasta de una tercera hasta las que te imagines. Y ¿no? esto justo lo señala porque hizo ayer, no, porque tanto el matrimonio como el concubinato señala que dos, independientemente si sean hombre como mujer, mujer con mujer, Hasta etcétera, etcétera, ¿no? son dos. Y la práctica o la preferencia sexual que tú tienes es aluda al número de personas. Entonces no cabe en el matrimonio ni cabe en el concubinato. No. Y que justo se hace ahí como una notita en una parte en la que dice, no en este momento en el sistema jurídico mexicano, porque no es la práctica que se da aquí en esta época, vaya en este momento. No se pierde de vista que tal vez en algún momento, pues como cambia o evoluciona la sociedad, etcétera, etcétera, pues se pueda ver o prever algo al respecto, Sí, ¿no? es que lo que pasa con las minorías, ¿no? O sea, lo que dice la Corte es, existe. Exacto. Existe y eso es tarea del legislador. O sea, porque el derecho, para que todos como lo tengamos muy en mente, lo que hace es regular la vida de la sociedad, la vida del hombre en sociedad, ¿no? Entonces, obviamente tendrá que haber una regulación del matrimonio, una regulación del concubinato. ¿Cómo sería el concubinato? Y también lo Y explica. también el matrimonio, o sea, el matrimonio empieza, bueno, después de la reforma, dice, no, las autoridades son las que nos tenemos que encargar de esta regulación a través de los registros civiles, etcétera, y va a ser así y así. En 1928 reconocen el concubinato porque era una realidad social como lo está haciendo ahorita el poliamor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hay que hacer? La tarea del legislador es ver cómo vamos a meter estas relaciones en el sistema jurídico, porque una de las cosas que dice la sentencia es las relaciones de poliamor son más complejas. Por eso nada más. Porque a la hora que tú te pones a ver, oye, ¿cómo va a operar en un momento dado el tema alimenticio? El tema de seguridad social, el tema de herencias. Si de por sí es complicado cuando son relaciones entre dos personas, imagínate cuando ya involucras 3, 4, 5 personas, no sé, las que se te antojen, porque el poliamor pues da para un número más grande, y ¿no? de hecho hace un estudio también de la poligamia, ¿no? O sea, le dice, como tú ya lo estás queriendo o queriendo obtener, digamos, los derechos que se tienen de un matrimonio y un concubinato, entonces hace como esta, digamos, analogía o igual un poco con la poligamia, ¿no? Y hace un estudio de la poligamia diciendo, ¿sabes qué? Es que es poligamia. Ajá, exacto. Estas son todas las desventajas que se tienen en la poligamia, ¿no? Y ya empiezo a señalar un poco lo que dices. Tan así también como el hecho de que las mujeres están en desventaja en una poligamia. A lo mejor por la fuerza pues, física, llámala pues, mental, emocional, etcétera, que tiene un hombre sobre una mujer, digamos, ¿no? Dice, por ejemplo, en una poligamia se estudia en los países que se practican, que pues las mujeres básicamente no tienen de otra, ¿no? Porque en estos países, pues, no hay la monogamia, o sea, te tienes que aguantar, ¿no? Y evidentemente, pues, existe violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, bueno, lo que pasa es que lo que hace la Corte es decir, mira, todavía no está regulado esto, pero además, y eso es lo que no hizo el juez de distrito de Puebla, creo yo. O sea, cuando hizo su análisis, este análisis que a lo mejor era necesario porque habría que ver qué implicaciones tiene la poligamia en una sociedad, ¿no? Entonces, Claro. él retoma, lo que hace la Corte es retomar estudios de ¿cómo se llama? De la ONU, por ejemplo, para evitar la discriminación contra las mujeres. Y también se va con algo que me parece fundamental, que es el interés superior del menor. Porque dicen, también los niños, los hijos de matrimonios que están en un contexto de poliamor, tienen ciertas consecuencias a nivel psicológico, de comportamiento, conductual, lo que tú quieras,
Y, y en eso es muy bueno, creo que yo que lo haga, porque no nada más es decir no porque no, sino que también hay que considerar qué desventajas tiene para una sociedad admitir este tipo de uniones en un tema de matrimonio o concubinato, donde lo quiere colocar el quejoso. Básicamente. Sí, decir eso. Entonces a mí me parece fundamental dos cosas. Uno, que sí se presta para que las mujeres sufran una discriminación que nos ha costado tanto trabajo como ir superando. Y es que no está basado nada más en un dicho a secas así, sino que sí se basa en documentos que han analizado desde el punto de vista sociológico, antropológico, estos temas de discriminación contra las mujeres y además estos temas de la niñez, ¿no? De los hijos de personas que vienen de este tipo de relaciones, porque ya hay experimentos en otras sociedades, como tú bien dices, que ya tienen, a lo mejor no sé si un reconocimiento, no lo sé, pero pues hay muchos países donde sí se permite que una persona viva con otras mujeres o no sé, y y es que que es se ha así, señalado, de ¿no? hecho, y lo hacen en su estudio la Corte, cuando dice todo esto que tú señalas, la pobreza, o sea que también todo esto refiere y va pues, aumentando la pobreza de la población, ¿no? Porque evidentemente pues, no es la misma, oye, pues poder o tener más bien la obligación de tener que, ¿sabes qué? Tuve 2, 3 hijos en un matrimonio, o sea, llamemos una pareja, tuve 10 hijos, 2 con una, 3 con otra, etcétera, etcétera, y que estamos en esta, pues en esta unión, ¿no? O sea, en esta familia, digamos, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí, o sea, cuando ya le hace todo este estudio a la Corte, también lleva el hecho como principal, creo, de la familia, ¿no? Y ¿sabes qué? Fuera de matrimonio, fuera de concubinato y fuera de lo que tú quieras encuadrar esto, aquí el punto importante es la familia. Y esto no se desconoce. O sea, familia puede ser de cualquier tipo, X personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese derecho lo tienes, a tener una familia. Pero lo que no puedes es poder, vaya, el entrar a estas figuras. Dinámica, ¿no? O sea, no puedes como pretender que el matrimonio concubinato se aplique a una relación poliamorosa, porque eso todavía no es así, es una realidad social, claro que sí, pero le corresponde al legislativo. Y cuando pasa, o sea, cuando digo que corresponde al legislativo es cuando ya hay una situación como mayoritaria en el país. En México todavía eso no es así, es una minoría, pero además a la hora de valorar una necesidad de legislar, sí dice, toma en cuenta estas consecuencias que se están viendo a nivel internacional y que no son gratuitas, sino que sí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, o sea, creo que es como de lo que va esta sentencia, me parece relevante porque toca un tema que levanta una ampulita ahorita, porque pues todo el concepto que nosotros tenemos de una familia es la familia tradicional, hombre, mujer, hijos, apenas a 2010 ya se involucran hombre, hombre, mujer, mujer, evidentemente era una necesidad y ahí sí creo que había un tema de discriminación, entonces incorpora y y ahora la realidad es que nos está llegando es que hay este tipo de relaciones, pero todavía no hay un número a lo mejor relevante, que no es decir que este caso de esta persona que fue no sea irrelevante, no, claro que lo es, porque pues su pretensión está en la tendencia, así que promovió este amparo, ¿no? Pero lo que le está diciendo la Corte es no para la sociedad en su conjunto, vaya. Todavía no es regulable, o más bien todavía no se ha regulado y no advertimos siquiera esa necesidad aún. Exacto. Y en caso de que sí, bueno, tenemos que advertir todas estas consecuencias que pueden devenir. Y ahí es tarea del legislador ver sí, no, hasta dónde, no, por qué, si se admite o no, ¿no? Entonces, por esos motivos, bueno, la sentencia del juez de distrito que en un origen le había dado la razón a esta persona, bueno, fue revocada y bueno, se denegó el amparo que promovió en contra de esta legislación de Puebla, ¿no? Entonces, esas son las razones y pues considerando principalmente conceptos que son fundamentales, ¿no? Como la familia, lo que es matrimonio, concubinato, diversidad sexual, etc. Y las diferencias, ¿no? Entre orientación y preferencia sexual. Sí, porque de ahí parte, de ahí, pues, para decirle, no, o sea, no hay una discriminación porque no es una orientación, o sea, no es algo que no puedas elegir. Exacto. Entonces, por eso no son inconstitucionales estos artículos y no van en contra de tus principios. No te hacen un freno a nada, ¿no? Exacto. Puedes hacerlo, pues no es un tema de preferencia, de más bien de orientación sexual, sino de una práctica. Y el libre desarrollo de la personalidad queda, pues, salvo porque
Y es muy empática la Corte al decir, eso no quiere decir que no vayan a tener derechos, no vayan a tener obligaciones derivado de cómo se configure, ¿no? Pero esos no ahí podemos... están, o sea, la Constitución nunca te dice que no, nunca te dice, sabes que está prohibido que estés con 2 o más de 2 personas al mismo tiempo. Siempre que haya, como tú decías, Nada. son 2 conceptos fundamentales, consentimiento y conocimiento de todos los involucrados, ¿no? Exacto. Porque si no es hasta delito, ¿no? Pero Totalmente. bueno, entonces pues eso es lo que la Corte resolvió en este caso. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. En Yo creo que realidad, nos quedamos con las conclusiones de lo que resuelve la Corte en esta sentencia de este amparo en revisión. La verdad es que, como lo platicamos, creo que lo hace de una manera muy puntual, va señalando los conceptos, etcétera, etcétera, para llegar a no en esto, es decir, en el matrimonio y el concubinato, pero tus derechos están a salvo, y ¿no? los O sea, de las nadie personas que se quieran meter ahí. Exacto. Ahí Ya están, que ¿no? suceda después con estos temas, ya veremos. Esperemos estar aquí para Sí, platicar. lo que pasa es que esto va a ser un parteaguas a lo mejor, ¿no? Sí, claro. Digo, va a haber más, no lo sé, y no sé Sí, hasta porque dónde llegue. de hecho, o sea, lo que sí es que sí se va dando poco a poco pues, la práctica, ¿no? Porque además ya hubo otro, o sea, pero para la Ciudad de México, ¿no? Nada más que ahí sí se desechó el amparo de plano, se dijo que no, más bien se sobreseyó en el tema de sobreseimiento por la configuración de los presupuestos para la ley de amparo, cómo puedes promoverte un amparo. Pues tienes, en general, son 15 días cuando es contra de un acto y 30 días cuando es en contra de leyes, como fue este caso. Y aquí ya habían pasado esas dos situaciones, al igual que aquí, ¿no? Pero también la Corte ha dicho que cuando se vulnera, bueno, cuando las impugnaciones van en contra de preceptos que pueden ser estigmatizantes por discriminatorios, como es el caso, la violación es permanente y entonces el amparo procede. Pero en ese caso, en ese momento, ahí sí se dijo que no, y se sobreseyó el amparo, no le entraron, pero bueno, sí, y creo que eso lo hizo el juez de distrito de Puebla, creo que bien, porque sí, a lo mejor había un tema de muy sensible, ¿no? sensible, Digo, que más lo bien, sigue siendo. conforme a la Corte, más que sensible, había un tema de estigma que sí ameritaba decir, la violación es permanente y entonces sí le voy a entrar. La Corte ya de eso ya dijo, no, pues ya se admitió, entonces entramos al fondo, ¿no? Entonces, pero en el fondo, pues son estas conclusiones que les hemos compartido. ¿Qué pasará después? No sabemos. Ya ahora sí que si está bien o está mal, cada quien tiene una opinión personal de si debe haber poliamor o no. Yo creo que ahí es una cuestión es un tema totalmente personal de cada persona, ¿no? La Corte, yo creo que pues fue señalando estos puntos, evidentemente, pues conforme a derecho, ¿no? No, y de una interpretación de lo que ha sido la familia, de cómo se ha movido, su dinámico, etcétera, y dio razones, que creo que es lo fundamental. Y bueno, ya también alguien podría decir si equivocó o no, desde un punto de vista jurídico, a lo mejor ve otra situación, no lo sé, pero bueno, nosotros nuestro objetivo aquí hoy es a comentarles qué es lo que pasó y qué es lo que se dijo, y bueno, pues esperemos haberlo cumplido. Exactamente, pero bueno, pues eso es para este capítulo, que agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias, esperamos en el próximo episodio de Sentencias y Confianza, el próximo 5 de junio a las 6 p.m. Sí, muchas gracias a todos, esperamos haber logrado el objetivo del día de hoy, que es traerles de una forma algo más sencilla la sentencia del poliamor. Recuerden seguir las redes del Instituto Comprender para que nos puedan seguir y bueno, escuchar estos episodios en cualquier momento que ustedes lo deseen, pero nos vemos con un lanzamiento el miércoles de cada 15 días, desde el 8 de mayo, de manera que nos vemos el próximo 5 de junio. Sí, gracias. Gracias.